Entonces les voy a compartir mi pantalla. Y entonces ya hace 8 días habíamos como tal iniciado. Entonces, esto que se denomina el álgebra, pues el álgebra es una rama de las matemáticas, una sección de las matemáticas en las cuales pues se va a realizar esta serie de operaciones matemáticas que ya conocemos, ¿cierto? Que es la suma, la resta, la multiplicación y la división. Incluso por ahí alcanzamos a ver ahorita último pues las reglas de las leyes de la potenciación, ¿cierto? Y pues dado el caso también sí tenemos que hablar de la radicación, entonces también vamos a hablar de ella, recordar sus propiedades. Bueno, entonces recuerde sí escribir su nombre en el chat para tenernos en cuenta en la asistencia. Entonces básicamente esto es el álgebra, pues son básicamente operaciones matemáticas entre distintas cantidades, pero a lo que tenemos que ir entonces es que vamos a encontrar algo que se denomina tanto cantidades conocidas como cantidades desconocidas. Entonces eso lo vamos a dejar copiado acá. De las cantidades conocidas, las cantidades conocidas, pues básicamente nosotros nos han enseñado pues que son mediante números, ¿cierto? Cantidades conocidas. Así entonces podemos decir pues que una cantidad conocida, por ejemplo, es 1, 8, 99, 2021, ¿cierto? 3000, 3002, ¿cierto? Y ahí hasta el infinito. Esas son cantidades conocidas, ¿cierto? Entonces nos podemos ir hacia el infinito, ¿cierto? Hacia el infinito. Incluso podríamos hablar del infinito negativo, ¿cierto? Lo que implica el infinito negativo. Entonces podríamos también escribirlo. Menos 2, menos 30, menos 208, ¿cierto? Menos 3050. Y hasta el infinito negativo. Ahí, ¿qué estoy haciendo? Pues utilizando cantidades conocidas con signos pues tanto positivos como negativos y básicamente pues estas son la clase de números que hemos visto. Incluso podríamos escribir aquí para complementar esta otra cantidad conocida, mire. Bueno, pero primero en positivo. Primero en positivo, que puede ser por ejemplo 8 séptimos, ¿cierto? O en negativo, menos 9 medios, ¿cierto? Son cantidades conocidas, conocemos cuánto es esa cantidad. Y por otro lado, entonces vamos a tener cantidades desconocidas. Y una cantidad desconocida, por ejemplo, puede ser la edad del mayor de ustedes. ¿Listo? Entonces usted, aquí, por ejemplo, somos 25, digamos que somos 23 personas, 23 estudiantes hay acá, supongamos. Hay 23 estudiantes, ¿cierto? Y la edad puede ser del mayor de ustedes, no sé, 42. Pues bueno, no sé. Puede ser esto, ¿cierto? Una X. Yo puedo utilizar cualquier letra, una N, una A, ¿cierto? Una O, ¿verdad? Yo puedo utilizar cualquier letra, una P, ¿cierto? Son cantidades desconocidas, pues porque yo no sé el mayor de ustedes cuántos años tiene. O la cantidad de hijos, la persona que más tenga hijos en esta clase, ¿cierto? No sé, puede ser Y, ¿cierto? Cualquier cantidad, puede ser M. Y con esto que estoy diciendo, pues son cantidades desconocidas. Yo puedo utilizar cualquier valor, cualquier letra que me identifique eso, algo que yo desconozco. ¿Listo? Puede ser Z. ¿Listo? Muy bien. Cantidades conocidas y cantidades desconocidas. Entonces, vamos en que se van a poder operar, ¿cierto? En suma, resta, multiplicación y división, tanto cantidades conocidas como desconocidas, ¿cierto? Y en una mezcla entre estas dos. Entonces ahí es lo que ya vamos a identificar algo que se denomina expresión algebraica. Entonces vamos a ver aquí grande, un ejemplo.
de una expresión algebraica. ¿Qué es una expresión algebraica? Pues una expresión algebraica es esto, mira. Vamos a tener 3, ¿cierto? X al cuadrado Y. Eso es una expresión algebraica, ¿cierto? Porque está constituido tanto de números como de letras. Y cada una de estas entonces también va a tener, digamos que, sus partes. Es una expresión algebraica también va a tener, digamos que, partes. Por un lado vamos a tener esto que nosotros no sabemos cómo se llama, ¿cierto? Y lo vamos a identificar de la siguiente manera. Esto entonces se va a llamar parte literal de la expresión algebraica. Parte literal. ¿Cómo así? ¿Por qué? Pues porque literal viene de letra, es decir, lo que tiene letras. Esa es la parte literal, ¿listo? Y esta de aquí, de este lado, la parte numérica se llama coeficiente. No se les puede olvidar. Coeficiente. Este sería el coeficiente, ¿listo? El número grandote, porque fíjense que en la parte literal hay otro número, pero el número grandote y que está al lado izquierdo se llama coeficiente, ¿listo? Ese se llama coeficiente. Muy bien. En la parte literal, pues efectivamente podemos identificar eso. Mira. Venga, ¿y esto qué? Pues ese es un exponente, sencillamente es el exponente de la parte literal. ¿Listo? Le da una propiedad a la parte literal. Y es que una de sus letras tiene un exponente. Yo les pregunto, ¿la Y tiene exponente o no tiene exponente? Sí, sí tiene exponente. Es 1. Solo que el 1, si yo resuelvo, pues finalmente, por la propiedad de la potenciación, incluso que ya habíamos visto, podemos escribirlo acá, Y a la 1, pues va a ser igual a Y, ¿cierto? Porque me está diciendo que multiplique tantas veces la Y como aparece su exponente. ¿Cuántas veces está? Pues una, ¿cierto? Una vez. Entonces, esa Y. Solo que ese 1 no se coloca, no se escribe. ¿Listo? Bueno. ¿Qué otra cosa podemos identificar acá? El coeficiente es todo el número, incluyendo su signo negativo. ¿Listo? El coeficiente es todo, incluyendo su signo negativo. Muy bien. Vamos a mirar otra expresión algebraica, otro ejemplo de expresión algebraica. Mire este ejemplo. Vamos a tener m a la 2, y a la 3. ¿Listo? Entonces yo les voy a pedir aquí en un ejercicio en clase, ¿listo? En clase, y para que ustedes me contesten ahí por el chat, que me definan. ¿A qué es igual la parte literal? Parte literal de esa expresión algebraica, de esta. ¿A qué es igual? Y aparte de eso, que me digan cuál es el coeficiente. Que me digan cuál es el coeficiente. Yo les voy a ayudar con la parte literal. Pues la parte literal es m a la 2, y a la 3. Por favor, escriban en el chat cuál es el coeficiente de esta expresión algebraica. Esta que va a estar encerrada acá. ¿Cuál es el coeficiente de esta expresión algebraica? Respondan, por favor. Bueno, pues somos 23, digamos. Esperaría por lo menos 20 respuestas, ¿cierto? Entonces Jason dice 2 y 3. Daniela dice m porque 2 es el exponente. Luz dice coeficiente es el elevado a la 2 y el elevado a la 3. No. Entonces las tres personas que respondieron, muchas gracias. Justin dice no tiene. No, tampoco. ¿Listo? También va por ahí, pero no es esa la respuesta. ¿Listo? Justin dice que no tiene. Entonces, eso es chévere porque uno empieza a mirar y ustedes empiezan a escribir ahí como en las subastas, a ver quién da más, quién da más. Entonces, no, mire. Habíamos dicho que esto, ¿cómo se llama? Este es el exponente. Estos son exponentes. Exponentes. ¿Y el exponente hace parte de qué? Mire, devolvámonos aquí a
Pues el exponente hace parte de que, miren, es que aquí lo encerré, ¿cierto? Miren, el exponente hace parte o hace o conforma la parte literal, ¿cierto? Porque tenemos las letras elevadas a un exponente, ¿cierto? Pero las letras, al ser letras, hacen o se refieren a lo literal, es decir, a la parte literal, ¿cierto? Aquí en esta, pues las letras se refieren a la parte literal. Por eso les dije, la parte literal es todo esto, m a la 2 y a la 3. Y el coeficiente no es que no tenga, sí tiene. El coeficiente es igual a 1, porque acuérdese del módulo en la multiplicación y en la división. El 1 en la multiplicación y en la división da la propiedad de que cuando se realiza estas dos operaciones, la expresión sigue siendo la misma. Quiere decir que esto de arriba, o mejor voy a escribirlo aquí otra vez, m a la 2, y a la 3 es igual a tener a 1 multiplicado por m a la 2, y a la 3. Es lo mismo. Y fíjese en lo siguiente, la tabla del 1. O sea, acordemos de la tabla del 1. 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 1 por 3, 3. ¿Cierto? Y se repite así, mire, es decir, cualquier cosa multiplicada por 1 va a ser esa misma cosa. Y yo a veces les explicaba, o yo a veces les decía, por ejemplo, casita por 1, aunque aquí lo hice al revés, porque vamos en la tabla del 1. 1 por casita es igual a casita, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque esto es cualquier cosa. Esto es cualquier cosa. Esto es cualquier cosa, ¿cierto? Ahora, si yo tengo 1 multiplicado por m a la 2, y a la 3, pues va a ser igual a m a la 2, y a la 3, ¿cierto? No se dejen asustar por el paréntesis. Es esa misma cosa. Es la tabla del 1. Esa es la propiedad del 1, el módulo, ¿cierto? Entonces, como decía Justin, no tiene, no, sí tiene, es el 1. Coeficiente es el 1. ¿Listo? Bueno, entonces si me entendieron, les voy a colocar otro ejemplo en forma de ejercicio para que ustedes lo puedan identificar. De la siguiente expresión, por favor díganme la parte literal, el coeficiente y la parte literal. ¿Listo? Entonces el ejercicio es, ¿cuál es la parte literal de esta expresión? Igual, ¿cuál es el coeficiente? Ese es el primero, ¿listo? Y el segundo ejercicio, no lo perdamos ahí de vista, es este. ¿Listo? Primer ejercicio, el que está encerrado en azul. Segundo ejercicio, el que está encerrado en verde. Igual, ¿cuál es la parte literal de esta expresión y cuál es el coeficiente de esta expresión? ¿Listo? 2 minuticos ahí, aunque ya empezaron a responder. Lina entonces dice... 0pn es que la parte literal, muy bien. Jason dice, coeficiente 1, literal OPN. Pero pilas, porque esta P está elevada a la N, ¿cierto? Se diría entonces la parte literal, aquí pues ya que lo están escribiendo, entonces aquí se diría que la parte literal es OP elevado a la N, porque esa N no es igual que escribirla acá.
Es distinto, ¿sí o no? Muy bien. Y el coeficiente es 2. Muy bien, Lina. Muy bien. Listo. Y el coeficiente aquí es 2. Muy bien. En el de abajo, y en la expresión algebraica de abajo, la que tiene X y Y, aquí entonces el coeficiente es 2. Muy bien. Entonces, Daniel Cruz dice 1X. No. Entonces, ¿cuál es la parte literal? Primero, ¿cuál es la parte literal de este de acá? ¿Cuál es la parte literal de esta expresión algebraica? ¿Y cuál es el coeficiente? Muy bien, Justin. Entonces, la parte literal, muy bien. La parte literal, y muy bien también por Jason, pero le hizo falta entonces decir que está elevado a la 1 medio, ¿listo? Entonces, la parte literal es XY elevado a la 1 medio. Y el coeficiente, Jason dice 1, muy bien, ¿listo? El coeficiente es 1, porque es lo que acabamos de ver. ¿Listo? Muy bien. Eso está ahí, está fácil. ¿Qué pasó? Qué pena, qué pena. Es que no sé qué pasó, se quedó trancado el computador y no sé qué pasó, la verdad. Bueno, listo, Jason, no se preocupe. Listo, listo, no se preocupe. Ah, bueno, Fernando, sí, qué pena. No, mire que fue desde acá. De pronto, sí, yo fui el hospedador, ya es que mi computador ya se satura también de tanto y es de pronto eso, pero bueno, menos mal no nos sacó. Gracias, Fernando. Entonces, sí, mire, no, está facilísimo, mire, entonces ya sabemos que es una expresión algebraica, pues es algo que tiene números y letras y que se está operando se está realizando operaciones matemáticas. En este caso aquí se está realizando una multiplicación. Recordemos esto rápidamente, y es que nosotros vamos a utilizar signos, ¿listo? Signos. Vamos a utilizar, es que está, espero se porra. Signos. Entonces vamos a tener signos de operación. Pues nosotros ya sabemos cuáles son los de operación. Por favor, si tienen preguntas, me avisan. Signos de operación, entonces suma, resta, separados por una coma, multiplicación y división. ¿Listo? Hasta ahí por el momento. Quizás de pronto, bueno, listo, potenciación. Y lo vamos a escribir así. ¿Listo? X a la n, ¿vale? Porque ya sabemos que eso es potenciación. Esos son signos de operación. Creo que eso ya se los había dicho, pero es bueno recordar. Relación, los signos como, perdón, eh, las cantidades que dijimos que pueden ser conocidas o desconocidas, también se pueden eh, relacionar, ¿cierto? Entonces encontramos este que es el mayor que, menor que, igual que, no igual que, ¿cierto? Incluso, o este más bien se llama igual a, no igual, ¿cierto? Que es distinto más bien, es diferente. Los signos de relación, porque van a poder aparecer, ¿listo? Y esos que se llaman signos de agrupación, que agrupan. Agrupación, ¿listo? Los de agrupación, entonces, paréntesis, coma, llaves. Este quedó un poco extraño acá. Llaves, ¿listo? Los corchetes cuadrados, déjamelo bien cuadrado. Corchetes cuadrados, ¿listo? Básicamente eso. Aquí lo que les quiero decir, algo nuevo, es que este se va a poder escribir de una manera y este también. Escribámoslo entonces. Entre paréntesis lo voy a escribir. Se puede escribir como un punto. ¿Listo? Aquí vamos a hacer un punto. ¿Listo? La multiplicación también puede ser un punto, pero también voy a escribirlo aquí, mire, o puede ser nada. Así como en este caso acá, mire, que va a señalar aquí en rojo. Entre X y Y no aparece nada. ¿Listo?
Entre X y Y no aparece nada. Es decir, que se está haciendo una multiplicación. ¿Listo? Pero también puede aparecer un punto. Y en la división, como ya lo habíamos dicho, quizás también anteriormente, puede aparecer dos punticos. ¿Listo? O también, para tener en cuenta, se puede escribir de la forma A sobre B. ¿Listo? Cuando aparezca una fracción, también tenemos que identificar que esa fracción es una división. Y aquí yo hago un ejercicio bastante interesante y es que, mire, en este símbolo de la división, ¿cierto? Voy a sacarlo aquí al lado. En este símbolo de la división, ¿qué pasa si yo en lugar de esos dos punticos de la división escribo A, ¿cierto? Y en lugar del puntico de abajo, escribo B, pues se convierte automáticamente en una fracción. ¿Listo? Automáticamente en una fracción. ¿Listo? Para tener en cuenta. Y ese A sobre B es una cantidad desconocida, ¿verdad? Desconocida. Pero yo pude haberlo escrito como una cantidad conocida. Es decir, 2 sobre 3. Yo puedo haberlo escrito así. O, como lo voy a escribir ahorita, yo puedo escribirlo así, mire. A sobre 3, también se vale. ¿Sigue siendo una división? Sí. ¿Sigue siendo una fracción? Sí, también. Teniendo en cuenta que el numerador es el dividendo y el denominador es el divisor. Y también lo puedo haber escrito así, mire. 4 sobre B. ¿Sigue siendo una división? Sí. ¿Listo? Y que esto aquí es igual. También yo puedo decir 4 dividido B. ¿Listo? Uy, qué problema. Y ahí que no, pues queda planteado, porque ahí ya no se puede resolver más. Es una expresión algebraica. Muy bien. Resulta que las expresiones algebraicas se van a poder clasificar. Así, entonces, en una suma, ¿cierto? Cuando aparecen sumas y restas, yo voy a poder decir que estos van a ser términos algebraicos, ¿cierto? Propiamente vamos a darle el nombre de términos algebraicos. Términos algebraicos. Esos términos algebraicos, entonces pueden ser, por ejemplo, ese que ya vimos, xy a la 2. ¿Listo? Y esto es lo que se denomina un monomio. Esto es un monomio. Monomio. El prefijo mono quiere decir 1. ¿Listo? El prefijo mono quiere decir 1. ¿Qué pasa entonces ahora con los que no son monomios? Se van a denominar todos ellos poli de varios polinomios. Polinomios. Los polinomios. Pues es lo mismo de las expresiones algebraicas, ¿cierto? Son términos algebraicos que podríamos utilizar también, ¿cierto? Más 2n, puede ser este. Puede ser este otro. 4n a la 2 menos 32n más 5m, ¿cierto? Y de aquí para allá, pues otros. Es decir, puede ser de 4. ¿Qué pasa? Que cuando un término algebraico, cuando una expresión algebraica tiene un solo término algebraico, es decir, cada uno de estos son términos algebraicos, se denomina, cuando tiene uno solo, se denomina monomio. ¿Listo? Monomio. Cuando tiene dos, y ya de ahí en adelante va a ser cualquiera de esos polinomios, pero cuando tiene dos específicamente se llama binomio. ¿Listo? Para tener en cuenta aquí. Bi de 2, binomio. Binomio. Y cuando tiene 3, se utiliza el prefijo tri, trinomio.
Pero todos específicamente van a ser polinomios, perdón, todos en la generalidad van a ser polinomios. Específicamente este binomio, porque tiene 2, y este trinomio, porque tiene 3. Y si se dan cuenta, están separados por el signo de operación, bien sea de resta o bien sea de suma, bien sea de suma o bien sea de resta. ¿Listo? Cuando aparece así, pues este es un solo término. ¿Listo? Este es un solo término. Y si me adelanto un poco, ustedes pueden decir, entonces, por ejemplo, 2n multiplicado por n, ¿eso no es un binomio? No. ¿Por qué? Porque ahí yo no he terminado de resolver. Ahí esto está sin resolver. ¿Listo? ¿Cuáles están ya resueltos? Este de arriba está resuelto, sí. Este de arriba está resuelto. Ya no se puede escribir de otra manera. Es la manera más simplificada que se puede escribir. Se puede decir que ya está resuelto. Mientras que este específicamente está planteado. ¿Listo? Está planteado, no se ha resuelto. Esto finalmente va a ser 2n al cuadrado. Vamos a ver en su momento cómo se realiza la multiplicación de expresiones algebraicas. ¿Listo? Y finalmente, lo que pensamos que era un binomio, lo que pensamos que era un binomio, pues finalmente terminó siendo un monomio. Quiere decir que esto no era, esto no, un binomio. Listo. Entonces ya logramos clasificar nuestras expresiones algebraicas de acuerdo a la cantidad de términos algebraicos que tiene. 1 monomio, 2 binomio, 3 trinomio, y de pues más de uno ya va a ser pues cualquiera de esos polinomios. Es importante tener entonces en cuenta esto. Muy bien. Entonces vamos a devolver. Bueno, entonces ya sabemos qué es una expresión algebraica, ya sabemos qué es un término algebraico, ¿cierto? Incluso aquí hay una imagen para que la veamos un poquito más grande. Bien. Aquí entonces, el primero, ¿qué será? Un binomio, ¿cierto? Tiene dos, su coeficiente, su parte literal, cada uno con su exponente, coeficiente, parte literal, separados, bien sea por una suma o una resta, no se les olvide. En este caso, este es un binomio. El segundo va a ser un trinomio, que corresponde a A más B menos C, 3 términos algebraicos, separados bien sea por suma o por resta, y este otro también va a ser un trinomio. Independientemente, tanto este, todos son polinomios. Polinomios. Muy bien. ¿Qué pasa aquí con este ahora? Saquemos este de aquí a un lado. Y agrandémoslo. Mire, otra vez, entonces monomio, un solo término algebraico. De dos o más ya se denominaría binomio, de tres trinomio, dos binomio, ¿listo? Y cualquier otro entonces que aparezca allí, entonces que sea más que uno, va a ser un polinomio. Aquí les quiero con este identificar lo siguiente. Menos 2x más 3y menos 5z más 8. Cada uno de estos son términos algebraicos, ¿cierto? Entonces es un término pues, que tiene su parte literal, el literal X, es un término algebraico que tiene su parte literal Y, este es un término que tiene su parte literal Z. Esto es lo que se denominaría un término independiente. Para que lo tengan en cuenta. ¿Qué es un término independiente? Si ustedes se dan cuenta, pues es una cantidad conocida, esto es un 8, ¿no?
es una cantidad conocida, ¿cierto? Que no tiene parte literal. ¿Listo? Tener en cuenta eso. Es una cantidad conocida, es decir, es un número que no tiene parte literal. Eso es lo que se denominaría un término independiente. Miremos a ver qué más tenemos aquí. Como ejercicio, en estos 5 minutos que nos quedan. Como ejercicio en clase, ustedes por favor ahí mediante el chat me van a decir a qué corresponde cada uno de estos. Bien sea un binomio, un trinomio, solo nombrémoslo así, monomio, binomio o trinomio, ¿listo? Y si tiene más de 3, polinomios, ¿vale? Ustedes pueden escribir entonces ahí en el chat. Y escríbanlo en un solo mensaje para yo poderlo ver, ¿vale? Entonces escriben 1, tal cosa, 2, tal cosa, 3, tal cosa, 4, tal cosa, 5, tal cosa, ¿listo? Daniel, pero por favor escríbalo en un solo mensaje todo, ¿listo? No envíe, digamos, el primero, si fue listo, el primero si es un trinomio, listo. Pero escríbalo en un solo mensaje, como el 1 igual a tal, 2 igual a tal, 3 igual a tal. Y esto no es en vano, los voy a tener en cuenta ahí. Muy bien, Jason. Los voy a tener en cuenta ahí como una participación en clase, ¿vale? En algún momento les puedo decir, esto les sube 0,2 de la nota de tareas, por ejemplo. Si tuviera una exposición, porque también lo vamos a poder hacer. Entonces, eso. Daniel, bueno. Pero Daniel respondió solo 1, 2 y 4. Y el 3 y el 5. Muy bien, Jason. Ujú. Bien. Luz Marina. Ujú. Muy bien, Luz Marina. Muy bien. Y el resto, lo que les digo, por favor, en un solo mensaje. Lina. Ajá. Muy bien, sí. Y recuerde que el chat queda guardado al igual que, independientemente de la grabación, también queda entonces ahí guardada y los tengo en cuenta para la participación. ¿Listo? ¿Alguien más? Bueno, muy bien. Entonces ya ustedes lo dijeron, mira el primero. Aquí, bueno, ¿quién más? Marcela, muy bien. Listo, Marcela, súper bien. Vale. Listo, esa es la idea, esa es la idea. Cada vez que vayamos resolviendo, ir haciendo ejercicios para pues, que ustedes no se pierdan. Mire, pues este será un trinomio, este será un binomio, este será un monomio, este será un polinomio, este será un trinomio. ¿Y cuáles son polinomio? Estos dos y estos dos serán polinomio. ¿Listo? Polinomio. Y pues finalmente, un monomio. ¿Listo? Prenda. Listo, muy bien. Listo, Luz Marina. Muy bien. Listo. Entonces, ya en estos minutos que nos quedan, miremos a ver hasta dónde también alcanzamos. Ya entonces nos vamos adentrando a eso. Mire, ya sabemos. Entonces, mire, sí ve que el manejo no es tan tedioso con cantidades desconocidas. ¿Listo? Entonces aquí hay algo entonces que se denomina, lo voy a dejar copiado como un título para iniciar con esto de hoy en 8 días. ¿Qué pasó? Ah, ya. Listo. Listo. Hay un tema, entonces, del que nos vamos a ocupar iniciando la clase de hoy en 8 días que se denomina lenguaje algebraico. Entonces, déjenlo copiado en sus cuadernos, a donde están tomando las notas, lenguaje algebraico, y con esto entonces arrancamos de hoy en 8 días. ¿Listo? Es posible que ustedes vayan mirando, entonces en qué consiste quizá de pronto el lenguaje algebraico. Listo, listo, Luisa Fernanda, muy bien. Que ustedes vayan mirando en qué consiste este tema del lenguaje algebraico y dentro de 8 días entonces arrancamos como tal con esto para poder dar la posibilidad de abrir a otro tema. Bueno, ahora sí que tengan una feliz tarde y que estén muy bien.